Fui parte del proceso de renovación de ruta de TAME, estuve en el proceso donde nos cambiamos a Airbus. Entender que se actualizado y se llama economía de escala. Hay muchos abanicos donde el cliente tiene la decisión final. Porque no podemos seguir conversando solo del pasado. Podemos conversar del presente, porque queremos que el futuro sea otra vez también. Yo creo que es importante a veces después de los años siempre sacar la luz. Yo estuve en contra de esa. Ese fue el motivo de mi salida de la. Porque nosotros vivimos lo que era saber que muchos compañeros fallecieron. Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia continuamos con nuestro podcast, Tu Espacio Aéreo, Tu Espacio en Aviación. En este caso nos encontramos, en un lugar especial, una persona muy especial, porque creo yo que forma parte importante de lo que es la historia de la aviación, como nosotros hemos estado viendo las historias de las aerolíneas, pues es parte fundamental de una de las historias, de una de las aerolíneas, pues que tenemos en el canal, la historia de la. Y bueno, le dejo espacio para que se presente. Con mucho gusto, gracias Sebastián, mi nombre es Sandro Ruiz, soy de origen pillareño, nació ya en el año del 77. Realmente vengo de una familia comerciantes y de transporte, son de camioneros. Y claro, ahí lo primero que nació fue el tema del gusto a la mecánica. Luego ya en el colegio pasé y alguna vez me hice el gusto de ser mecánico de aviones, por lo cual ingresé a la escuela de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para aspirante de mecánico de aviones. Dentro de la escuela de mecánico de aviones de la Fuerza Aérea, pues por temas de notas y algunas otras cosas más, en esos años pues salí con una beca para la Escuela Técnica de Aviación Civil para el curso de despachador de aéreos, vuelos de aéreos, despachador de vuelos. Claro. Despachador de vuelos, entonces en esa época le llamábamos TOBs. Sí. Para en esa parte, pues bueno, me encantó mucho más, ya no le veía mucho la ilusión de la mecánica de aviones, sino como que le vi un poco más centrado al tema ya más de la planificación aérea. ¿Ya? Y pues sí, estuve por el rango de 5 años, pertenecía a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo cual es una experiencia muy grata para mí. Trabajé en la base de Manta y trabajé también, como ya me desempeñaba como despachador militar en TAME, que se recordaron transporte de los militares de Ecuador en esos años. Sí. Estamos en los años de ahí, 88, 89. Cuando TAME pertenecía todavía al ejército. A la Fuerza Aérea. Entonces, bueno, después por los asuntos hubo una necesidad de trabajar. Ahí había en esa época los empleados civiles, se les llamaba. Entonces hubo la posibilidad de trabajar como empleado civil, pues entré tuve que salir de la Fuerza Aérea, después de 5 años, casi 7 años de servicio, e ingresé a TAME como empleado civil, despachador obviamente de aeronaves. Luego ahí pues yo me desarrollé toda mi carrera de despachador, alcanzando hasta llegar al control operacional, que en esa época nosotros fuimos parte de una generación que nos formamos, ya prácticamente fuimos parte del proceso de recategorización de la aviación del Ecuador. En esa época al mando con el general Birket. Trabajamos en lo que fue generación de las aplicaciones y generación de las normas de regulación de aviación civil, conocidas como EDAD. La empresa que obviamente ocupamos para demostrar que hay control y que es controlada fue TAME. Claro. Me formé como instructor trainer en muy poca edad, joven todavía. ¿Y esto fue en el antiguo aeropuerto? Todo en el antiguo aeropuerto. Sabes que yo no llegué a trabajar en el nuevo aeropuerto. Todo lo que te voy a contar es proceso por el antiguo aeropuerto. Todo. De ahí ya, bueno, también para esa época también ya había muchos ímpetus de que hay que dar otra capacitación, no solo técnica, pues me formé como hubo un proceso de la aviación civil, de la profesionalización de las carreras técnicas. Entonces yo apliqué en esa época a un curso y me profesionalicé como tecnólogo de gestiones de operaciones aéreas. Y me entró a tomar el chiste y dije, oye, chévere, traer un poquito, ser un poco a partes administrativas. Y siempre tuve una ilusión de ser administrador también de empresas. Entonces yo luego saqué una ingeniería en procesos y pues aplicando más de instrucción trainer y de capacitador. Fui parte del proceso de renovación de ruta de TAME. Estuve en el proceso donde nos cambiamos a Airbus, estuve en Brasil en la adquisición y proceso de verificación para adquirir los de la ERA. Claro. Y claro, ya era supervisor de operaciones aéreas, luego hice una ingeniería, pues, y
condiciones de seguir superando, pues la pasión siempre ha estado ahí de la aviación, pero me separé de la parte aeronáutica y fui a trabajar en otras industrias. Yo salí de la parte aeronáutica después de haber brindado unos 20 años de mi vida en la aviación y fui a trabajar en la parte de finanzas, también trabajé en la docencia y fui consultor porque tenía el tercer nivel. En esas épocas era bastante, era muy profesional, era ese mix de tener experiencia aeronáutica más la capacitación administrativa y con título afuera era un plus muy alto, claro, porque no había todavía formación de profesionales aeronáuticos con títulos. Entonces realmente aproveché la situación y luego de eso tuve la oportunidad de los señores Astudillo de Cuenca, claro, que a través de mi perfil y la reputación que había ganado, porque estuve en el proceso de capacitación a toda la Dirección de Aviación Civil cuando el gobierno estaba entrando al GP de gestión por resultados y la base era tener gestión por procesos. A través del Ministerio de Educación yo capacité al sector público en procesos y también a la parte aeronáutica, pues la dejé hacer para que tengan una base del modelo de la GP que era basado en procesos. Yeah. Estando en eso, amigos y estudios que nos conocía de Cuenca me invitan para que revise un proceso que había estado estancado, un poco bastante dilatado, en un proceso de certificación de líneas de las cuencanas. Analicé el proceso, pues claro, yo había trabajado mucho en procesos de certificación de examen, conocía mucho la certificación, conocía las versiones. Entonces dije, mira, había unas cosas que mejorar, había una muy buena base, tenía muy buenos profesionales, realmente te puedo dar nombres de una reputación como el comandante Orlando Arroyo, uno de los, para mí, uno de los mejores pilotos que tiene el Ecuador, un comandante de Boeing, sí, un comandante que voló un Airbus, uno de los profesionales y la persona que yo le estimo mucho de mis maestros de la aviación, porque la ventaja mía es que yo era muy joven, entonces yo tuve la oportunidad de conocer a generales y a comandantes de mucha antigüedad, de mucha experiencia, que me supieron transmitir toda esa experiencia de años vividos. Entonces mi curva de aprendizaje fue corta porque supe nutrirme de esa experiencia ya vivida. Claro. Más la capacitación técnica y más la capacitación profesional en otros ámbitos me ayudó a formar muchas fortalezas en mí. Entonces llegar y había una muy buena base y pues sí, tomamos el reto del LAS. Tenemos un equipo CRJ700. Sí. Hubo problemas y pasos que tocó pasar ahí, como la homologación, porque hay que tomar en cuenta que un equipo como el CRJ700 nunca había volado en Ecuador. Sí, fue el primer CRJ que se voló en Ecuador. Creo que hasta ahora creo que el primero y el único. Sí. Entonces tocó pasar esos procesos de homologación de un equipo en el país, que todo tiene que hacer porque son experiencias que tú llegas a vivirlo, porque a veces es fácil contarla, pero cuando tú lo vives aprendes desde la minuciosidad del asunto, ¿no? Claro. Teníamos unos instructores argentinos, porque ellos venían volando, el equipo CRJ venía también, que volaba mucho en Sudamérica, en Argentina y Uruguay. Sí. Entonces, tenemos instructores argentinos y claro, y era un avión para nosotros de nuevo canadiense, pero con una confiabilidad muy alta. Creo que hasta ahora no me he topado en toda mi experiencia, Sebastián, con un avión con tan alta confiabilidad como el CRJ700. Claro, es hermoso. Una velocidad de crucero bárbara. Al nivel de una aeronave, claro. Un jet ejecutivo, un servicio vuelo regular impresionante. Y claro, ya el modelo ya estaba armado. Entonces ya entramos, certificamos, iniciamos nuestra operación. Y claro, como todo es un común en el país, dicen, claro, ¿qué pasa con las operaciones? Bueno, para ese época que salimos, ya había LAN. Claro, ya estaba operando LAN. Ya casi cerca incluso de, bueno, unos cuantos años más, de asociarse con TAM, ¿no? Para mandar al TAM. Pero era LAN, ya había LAN en Ecuador, ahora sí propiamente dicho, ya estaba Avianca Ecuador. Claro, también estaba. Entonces, tal vez uno también aprende que como en todo negocio, a veces no medimos las competencias. Claro. Y a veces solo pensamos en el mercado. Sí. O a veces también no ponderamos la realidad del mercado versus la competencia y muchas barreras que pueden presentarse en el problema. Entonces empezamos a operar nuestras rutas nacidas en Cuenca. En la mañana salimos hacia Guayaquil, Quito, volábamos a Loja, a veces al oriente, al Coca, y regresábamos en la noche a Guayaquil por Cuenca y el avión preguntaba en Cuenca. Claro.
Técnicamente había problemas de conectividad de rutas porque un pasajero que quería regresar en la misma mañana a Cuenca no había. Porque solo salíamos en la mañana y regresábamos en la noche. Era como un circuito de vuelo. Un circuito de vuelo. Sí. Y en ese caso puedo decir que LAC, para fortuna y por desgracia, es el mejor ejemplo de una aerolínea que, a pesar de tener el personal capacitado, las instalaciones, una buena aeronave, debido a muchos factores, principalmente la competencia, sí, es una aerolínea que no llega a prosperar. Y creo que para todos sería el claro ejemplo de que, a pesar de que uno tenga las herramientas, a veces no tiene la oportunidad, aunque tenga las ganas. Así es. Y mira, la parte financiera había, nosotros el equipo era bien, como sabíamos había todas las fortalezas de una aerolínea que entraba fuerte en el mercado. Pero también el tema de los clientes, y si tú te das cuenta, aunque pasados los años, para mi concepto sigue igual, hay mucha resistencia al apoyo de una aerolínea. Sí. Porque tiene, claro, lo ves desde tu necesidad. ¿Qué pasa si cancela ese vuelo? Sí. ¿Qué pasa si se demora? Es como que la típica ecuatoriana y la cultura es: esperemos que se asiente y según como vaya, pues voy pasando. Y claro, ese tiempo, ese flow de espera, es ingresos bajos a la compañía. Y más que nada cuando una compañía no tiene un respaldo de ser una internacional o multinacional. Claro, y no existe pues como una aerolínea que respalde, o otro negocio que respalde la inversión que se está haciendo en la aerolínea, en este caso. Así es. Entonces, bueno, ya empezamos en un corto plazo, siendo muy responsables con la inversión y con los accionistas. Indiqué que había dos formas de salir. Dije, mira, la una era inyectar un fuerte capital de trabajo que pueda sostener esa curva, ya no de aprendizaje, sino una curva donde podemos incentivar la demanda, posicionarnos en el mercado, y era un moto importante en el tiempo. Un negocio que necesita tener una inversión por lo menos 1 a 2 años de capital para poder soportar, porque eso se desarrolla en un mes, 2 meses. O sea, en aviación no hay resultados a corto plazo. Y es muy claro. La gente piensa a veces que aviación es corto plazo, no. Aeroregional, como es. En aviación dura mediano y largo plazo. Aeroregional, como es, porque aeroregional en este caso comenzó como un aerotaxi. Después, con las asociaciones de lo que también fue parte del LAC, de lo que el 737. Sí, y es el punto de llegar, porque es muy interesante cómo llegar. Y el otro camino era cambiar de modelo. Sí. Entonces decían, ¿pero qué modelo? Digo, miren, yo tenía ese background de TAME. Si tú recuerdas, TAME, fuimos la primera empresa chartera del país, con una asociación con Decameron. Sí. Entonces yo también estuve en ese proceso y aprendimos el modelo de Prachats. Volando Curazao. Volando Jamaica, volando Cartagena, Panamá, San Andrés. Claro, en esa época teníamos una operación marginal, que era después de nuestra operación regular. El vuelo más temprano que salía para los charters era a las 3 de la tarde. Entonces propuse al directorio y a los accionistas del LAC cambiar de modelo. Entonces dijimos, claro, el impacto evitaba mucho menos inversión, y nos llevamos a un nicho que no estaba explotado en el Ecuador. Claro. Que era transformarle una operación netamente no regular como un mínimo regular, o sea, era al revés. Nos quedamos con la ruta de Loja, cambiábamos la base a la Tacunga, un aeropuerto, digamos, que tiene muchas bondades, como siempre tú sabes, es un aeropuerto de muchas bondades, pero hay que entender que ese aeropuerto funciona para diferentes modelos. Claro, no para un vuelo regular. Principalmente suele ser para uso de carguero o para escuelas de vuelo, pero no mucho las aerolíneas, porque incluso TAME, cuando estaba operando, incluso en su auge, antes de cambiar del ejército, de la FAE, de la Fuerza Aérea, al gobierno, incluso en ese entonces no volaba mucho en la Tacunga, o volaba muy poco, porque no salía tan rentable, no había mucha demanda, pues. Así es. Entonces nosotros transformamos que al traspasar la base de Cuenca a Tacunga, tenías, por ejemplo, a ver, si tú te recuerdas, tener una restricción de horario de operación en el aeropuerto de Cuenca, que lo tienes ahora. Al tener un avión basado en la Tacunga, en Cuenca, tú te puedes imaginar que, digamos, había un cliente que decía, ahora le pago lo que sea, necesito que me haga un vuelo a las 3 de la mañana. Claro, no tienes forma de sacar la aeronave esa. Al tener la Tacunga, porque era un híbrido. En esas épocas, mira, a veces hay que comandar un poco el trasbastidor que había. Claro. Aunque íbamos a la base principal de la Tacunga con mantenimiento y operaciones,
Primero el mantenimiento porque tenías muchas facilidades de los hangares que tenía el avión. Claro. Y la otra, los costos de operación, pero el avión no estaba localizado en la Tacunga. La base del avión era Quito. Porque el vuelo salía de Quito Loja, los charters de Quito, pero te daba una maniobrabilidad de que tener la base de operaciones y mantenimiento en la Tacunga, el vuelo de traslado que para muchos técnicos o profesionales de los aviones podría pasar una locura. El movimiento era más económico que tener tu base en Quito. Y siendo un aeropuerto casi con las dimensiones de pista, casi igual. Y ciertos charters, dependiendo de la comercialización, podíamos salir directamente de la Tacunga, la sede internacional, otros desde Guayaquil y otros desde Quito. Entonces te daba esa facilidad de mover el avión, de acuerdo a la necesidad del comercio, del mercado. Y eso hicimos, nos quedamos con la ruta regular solo de Loja. El impacto fue fuerte, realmente el desgaste de imagen, el tema de despidos, pero total. Realmente, si hablamos de industria como de aerolíneas hacia afuera, el impacto fue negativo. Si hablamos de empresas hacia adentro, el impacto fue positivo, porque reduciste costos y entraste a una parte comercial que te daba réditos. Claro, es más rentable. Entramos a la rentabilidad pura. Bueno, empezamos a hablar charter, nos salíamos con un muy buen socio más estable en ese pueblo, que era una empresa MEPS hasta la fecha que se puso en el mercado, siempre en esa época ya fue fuerte. Empezamos a volar charter a Cartagena, San Andrés, porque ya de cambio no empezamos a volar charters. Nos salíamos con Petroecuador, Petroamazonas en esa época, Petroecuador, porque acuérdate que el avión que hasta ahora existe, el Embraer 145, no tiene backup. Nosotros formamos en el backup cuando ese avión salía de mantenimiento. En esas épocas hubo muchos eventos aquí, como Yo Me Llamo. Sí, también, bastante sonados. Y nosotros hacíamos los charters con los Yo Me Llamo con giras en el Ecuador. Cuando había artistas internacionales, pero aquí es acá, éramos en esa época la organizadores eran Team Producciones. Que tenían artistas, nosotros traíamos los artistas. Tuvimos paseos como Anthony, Oscar de León. Entonces encontramos un hecho que, como tú ves, tal vez la historia no lo cuente, pero fuimos el único que prestaba sus servicios de vuelo charter en el Ecuador. Y es precisamente por eso lo que existe esta sección en este canal, porque no solamente se trata, como le comentaba fuera de cámaras, que la aviación sea solo de pilotos y solo es transporte aéreo, sino hay más detrás. Y en un video anterior lo vimos y bueno, yo les dije, o sea, para que un avión vuele hay muchas personas detrás, solo para que un avión vuele. Entonces, muchos aviones más, son muchas personas, son millones de personas interactuando, creando historias, porque también está esto que tenemos todos, que crecemos mirando hacia el cielo, mirando hacia las estrellas. Entonces, cuando nosotros nacemos, crecemos con esta afición a la aviación, queremos en algún momento que ese sueño que nosotros tuvimos desde pequeño llegue a esa realidad. Entonces, el mismo hecho de que, bueno, hay esta oportunidad, vamos a hacerlo, ya motiva, ya genera motivación. Entonces, claro, la gente no sabe, bueno, ve del lado corporativo, una aerolínea es esto, hay solo intereses de por medio económicos, pero no saben los intereses personales de cada persona. Incluso precisamente para que una empresa llegue a salir adelante, los intereses de esas personas asociadas tienen que coincidir, porque si no se van al piso. Entonces, igualmente dices tú, es un modelo que no inventamos, pero sí le sacamos, si tú te das cuenta, un modelo que sacamos en TANA, el macro, hicimos un pequeño modelo ajustado a la aeronave de nuestra operación, nos fue muy exitoso, de forma de haberlo mirado, recuperar muchas cosas, empezamos a generar muchos ingresos muy importantes para la empresa. Realmente estaban muy tranquilos, los accionistas empezaron a tener calma, porque empezó a girar el negocio solo. Empezó a ser, como tú dices, hay muchos recursos alrededor de la operación aérea. De igual valor, yo siempre en mi cabeza he hecho un discurso, listo. Sin un comandante, sin un piloto, el avión no vuela. Pero para eso existe lo que vos dices, pero también sin un estibador, no hay quien cargue el avión, y el avión no va a volar, así está el piloto. Exactamente. Yo siempre a veces hago una conceptualización que somos como una caja de cambios, donde todos los piñones son importantes, hay unos grandes, unos pequeños, uno es primera, otro es retro, y a veces digo, el retro no es para ir para atrás,
A veces hay que retroceder para tomar fuerza. Ya. Sí, claro. Es muy importante, digo, entonces esos son los cambios de modelos que le vemos nosotros en la aviación. Luego, pues sí, ya estábamos, el primer año tuvimos muy buen rendimiento. Empezamos el segundo año y pensamos en crecer. Se negoció una compra de unos Embraer 145. Lamentablemente se sufrió una estafa en el exterior de la inversión que se estaba realizando. Era un monto muy importante, obviamente reservado el monto por tema de accionistas. Y quiero ser muy transparente, mira, hay cosas que a veces en la aviación no se topan, pero esa compra fuimos asesorados ya por la casa del fabricante Embraer, bueno, con un comercial de Embraer. Lamentablemente ahí hubo un tema involucrado de la marca Embraer. Claro. Ellos se descargaban diciendo, yo no fui como Embraer que te ayudé en esta transacción, fue mi agente comercial. Claro. Pero no quiero ir afino, pero tu agente comercial se presenta. Claro. Entonces un agente comercial nos guía en la compra de los aviones para Embraer con ciertas condiciones y nos estafan. Para mí es Embraer. Y eso nos ocasionó, mira, si tú te das cuenta, cuando tú estás en esa operación comercial que estás yendo para arriba y quieres ya crecer y sufres un robo de una muy alta suma de dinero, en donde el proyecto se cae, porque eran dos Embraer. Es como que te toca, a veces dicen, es que siempre tienes que explicar con un plan, con B, con C, claro, o sea, los planes hay. Pero dentro de una matriz de riesgos hay cosas que tú piensas que no te va a traer, como que tú nunca pensaste que era una pandemia. Claro, exactamente. Sí, Eso nunca nadie pensó. O sea, hay cosas que tú también dices, tienes tan controladas las transacciones y tú piensas que no va a pasar eso. Claro. Que te roben, o sea, que te llegues a una estafa, un robo, con un comercial de fabricante Embraer. Es lo que tú no puedes conceptualizar bajo ningún concepto. No. Eso es un traspié muy fuerte. Entonces, claro, pero como en aviación somos muy resilientes, como tú ves, dijimos, no, pero sí, adelante. Dijo, listo, seguimos buscando contratos, entramos a trabajar con muy buenas petroleras, con petroleras grandes como en esa época HP, CTP, Lungenberg, muchas más de renombre en esa época, echamos el servicio de charters. Claro. Empezamos en el tema turístico, de receptivo, empezamos a entrar con los tours de Anaconda en la Amazonía. O sea, era un crecimiento brutal, y ahora teníamos un solo avión. Claro, y con uno solo. Ya no alcanzábamos. Entonces nosotros ahí en esa época empezamos a aplicar el modelo y hacemos una alianza con los dueños de los aviones del proyecto que tú debes recordarte de Sudamericana. Sudamericana de Aviación. Ya. Que para las personas que sepan un poquito más de la historia de la aviación, esa aerolínea fue muy polémica, muy polémica, pero bueno, para las personas que no sepan, pues básicamente se trata de un, ¿cómo decirlo?, accionista, empresario mexicano que vino con la idea de fundar una aerolínea ecuatoriana, pero bueno, como suena, viene desde el extranjero. Entonces, en este caso, trajo su aeronave, incluso ya había pintado todo, claro, las fotos y las imágenes estarán ahí, y bueno, tuvieron algunos conflictos, problemas, ya no se dio. Entonces, claro, en este caso, mi modelo que yo le apliqué, dije, miren, yo conocedor las cosas porque uno hay que ver los errores. Claro. Cuando yo estoy en TAME, en el proceso de renovación de flota, nosotros tenemos los Boeing 727, 200 y 100. Claro. Y claro, éramos jóvenes, algunos de nuestra primera vez, nuestra experiencia, todo. Y a veces creemos que el asesoramiento externo de países del primer mundo te van a ayudar. Pero o sea, ahí cometemos errores que nunca tropicalizamos en nuestra realidad. Sí, eso es verdad. Es como que tú dices, voy a poner una compañía corporativa de taxis y viene un asesor de Alemania y dices, nuestro corporativo de taxis son todos BMW. Y tú quieres poner BMW aquí, entonces... Aunque lo nacional puede ser mejor. Una vez a otra. Entonces no analizamos que el upgrade, que por naturaleza de haber hecho TAME, es subir a los clásicos, al 300, 400 y 500. Claro, eso es verdad. Ese te puedo decir que en retrospectiva es lo que cometemos en TAME en el equipo de renovación de flota y los asesores externos. Claro. Con esa conceptualización en LAC, digo, mire, el modelo es exitoso, pues está yendo bien, migremos, como ya se nos cayó el concepto de J45, migremos al clásico, al 300, 400, 500, y empezamos a buscar opciones de leasing. Y era una manera de crecer controladamente, sin tener una expectativa alta, muy orgánica. El riesgo de pérdida también muy de acuerdo al mercado actual que tenemos en esa época. Claro.
Pero claro, los accionistas, y creo que ahí se filtra el proyecto y se contacta a Manuel Rodríguez, que tú me conectas con su proyecto Sudamericana, sí, a querer hacer el maíz como plan. Y realmente, pues, yo creo que es importante a veces después de los años siempre salga a la luz. Yo estuve en contra de ese fue el motivo de mi salida de la. Pues yo, yo dije que yo consideraba que la, cuando tú le das un nombre, le pones mucha esencia tuya, mucha esencia de un equipo profesional que lo hizo todo por sacar donde estaba LAC, por hacer, por aplicar un modelo, por evitar un modelo, por afinar muchos detalles. No era justo que tú te agotas a un empresario que tenía muchas cosas raras, por llamarlo así. Claro. Y las condiciones comerciales con las que él quería unir a LAC, para mi forma de ver profesional, no eran las idóneas. A ver, tú estabas en un momento bueno, tenías tus clientes, él tenía un avión que estaba barato. Sí. Ese también fue otro, porque por ejemplo, en este caso, el mismo hecho de que siento yo, de que querían sacar la aeronave, de que querían ya ponerla a volar y de alguna forma, digamos, recuperar lo que ya se invirtió, pues la unión les benefició bastante. ¿Pero a quién? A LAC, ¿no? Exactamente. Entonces, como yo nunca estoy de acuerdo con esa unión con LAC, y había muchos actores que, eso siempre decimos, creo que Sebastián hace un capítulo aparte, esos temas. Claro, sí. Porque es un capítulo aparte porque sí se debe conversar mucho, porque yo a veces digo, no se trata de desacreditar a nadie, sino que con una base del conocimiento sacar aprendizajes, porque me parece, y soy un ferviente defensor de la teoría, que la región de Ecuador no ha crecido, no ha desarrollado. O sea, hablamos de lo mismo, de unos errores, y llegamos a punto de conversar, ¿por qué salimos del mercado de Guayas? Y si tú analizas esas bases de conocimiento, tú ves que cometemos los mismos errores que cometí de hace 15, 20 años atrás. Claro. Entonces, cuando yo me separo de LAC, por lo que te puedo decir que no había diferencias de ética, de profesionalismo, y sobre todo de una defensa de las estudios. Yo les aprecio mucho, les debo mucho porque aprendí mucho. Es más, dentro de esa experiencia que yo tuve en el LAC, fue mi primera empresa que gerenciaba, gerente general. Y claro, era para mí otro crecimiento más personal. Claro. Empecé a estudiar una maestría. Aprendizaje también. Totalmente, aprendizaje, porque ya tienes otra visión. Ya estabas en el puesto de director de la empresa, en donde, como tú ves y bien dices, no es solo la parte técnica, no es solo lo comercial, no es solo lo financiero, no es solo lo mercado, porque es un tema empresarial. Y hay otro concepto, Sebastián, que te puedo decir. La gente dice, es que la visión es distinta, ¿no? Esa visión es la que le tiene unida a la visión. Sí. La visión no es distinta a ningún giro de negocio, al contrario. El problema es que somos tan cerrados en la visión que no queremos dejar entrar esas visiones empresariales externas. Distintas, incluso hasta otro tipo de modelos de negocio. Entonces, claro, mientras defendamos, es que en aviación es distinto, es que en aviación no se hace así, es que no, es empresa. Y como toda empresa tienes que cuidar ciertas líneas rojas, que ninguna de las va a pasar. Pero claro, queremos manejar como la aviación. Y ahí vienen muchos temas igual, Sebastián, que podemos conversar, como el tema de las estructuras. Sí. Yo soy una persona que a veces me gusta mucho debatir en el tema de poner, por ejemplo, sí, hay estructuras y modelos que recomienda la IATA. Claro. Yo digo, pero la IATA no sabe lo que es hacer una estructura en Ecuador. Es que es más, digamos, la IATA, como es Asociación de Transportes Aéreos Internacionales, es como que el ente regulador de las aerolíneas, pero a nivel, creería yo, como corporativo. Otra cosa muy distinta es el operacional. Porque y sabes que Sebastián sí tiene muy buenas prácticas operacionales. Sí. Pero sabes cuál es el problema, es que como si tú te puedes analizar, a ver, dices tú, hay buenas prácticas, buenas recomendaciones, por ejemplo, de modelos, como decirte cómo fue Copa, cómo creció Copa, claro. y muchas cosas más. Pero igual, el esfuerzo de tutoría son inaplicables en Ecuador. Claro. Si tú le tropicalizas, digamos, la IATA te recomienda tener vicepresidencias. Entonces, ¿cómo voy a cargar gerente, vicepresidencias? ¿Cuál fue el modelo de tal empezado estos últimos 10? Que sí, básicamente. Modelo de la IATA. Directiva. Modelo de la IATA. Directiva, básicamente. Modelo de la IATA.
con sus gerencias, con sus vicepresidencias, con una carga administrativa tremenda. Claro. Por eso digo, en este caso tiene que como que haber una relación entre lo de la yata y lo operacional, porque una cosa muy distinta es, bueno, en base a este conocimiento que yo tengo, hacemos así. O una experiencia, claro. Porque en este caso yo creería que hay modelos de negocio que funcionan, otros que no. Ideas incluso que funcionan para cierta ciudad, otras no. Por ejemplo, digamos, para la costa podría ser un tipo de modelo, no sé, de ropa, de comida, que para las sierras a lo mejor no. Y si ves, son consensos empresariales. Pero si dices, no, es que innovación no es así. Oye, absorban, adopten, analicen lo que pasa en los mercados internacionales, no de aviación, y vean lo que le falta a la aviación. Claro, el problema es que si tú te vas a ver los grandes grupos de aeronáuticos, Oneworld, Star Alliance, ¿cómo le recomiendas que adapte ciertas prácticas? Es porque ellos están bien y hay un status quo duro ahí. Claro. Pero no podemos compararnos una empresa privada con unos accionistas a un grupo de empresas de aviación. Entonces, claro, mira, y salir el tema del LAC, como digo, fue una experiencia muy bárbara, en donde tuvimos muchas experiencias en la capacitación de pilotos, en el entrenamiento de los técnicos, porque en esa línea que crecía el LAC, tuvimos que entrenar toda la persona con instructores externos, claro, localmente. Porque no había localmente, entonces, y tú te das cuenta a veces como que, llaman por así unas mudas, ¿no? Un poco, no desperdicio lado, pero sí un tono de muda que no es eficiente, porque tú gastaste tanto en entrenar un personal, en un equipo, y no pudiste replicar nunca más en nada, porque el CDJ salió, claro, LAC se transformó de modelo con los Boeing clásicos. Claro, bueno, que fue uno nada más que, pero sí, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que, como te digo, desde mi perspectiva, ahí la negociación no era la correcta. Y yo siempre digo, el tiempo tiene que dar razón a alguien. Y creo que... Claro, en este caso ya terminó, ya... Yo salí, no sé, creo que luego aplicó el modelo del Boeing, creo que duraron un año máximo y tuve que cerrar su operación. Fue casi un año y medio, pero un tiempo de forma no oficial, que ya había dejado de volar la aeronave. Entonces, si ven, mira, son estas cosas que para mí mira, cuando a veces digo, me da mucha pena porque desde un punto humano, porque siempre digo, en la aviación no puedes ponerte a criticar a una u otra aerolínea, porque hay un fondo, da trabajo. Yo trabajo muy empresarialmente. A veces criticamos las formas, es que mira, esta empresa de aerolínea trata así, esto paga, así es la forma de precarización laboral. Digo, pero ¿por qué criticamos eso? Hay que entender que es una empresa que da trabajo. Claro. La forma puede estar mal, y estoy de acuerdo. Para eso hay entes de control que deberían regular o controlar. Pero no satanizar, porque el Ecuador necesita eso. Entonces, si tú te das cuenta, el modelo que ocupa hoy por el regional es el modelo que ocupa hoy. Claro. Si tú te das cuenta ahora, sí. ¿Cuál es la ruta regular que tiene? Lógico. Que es charter. No, es regular. Lógico. Sí, ese sí. ¿Y el resto es? Charter. ¿Cuál es el modelo del exitoso? Charter. Y los dos rutas regulares. Sí. Yo les demuestro que el modelo no era el modelo. El modelo era exitoso. Por eso está vigente hasta la fecha. Más bien era como la forma de ver. Era de ver luego qué pasó en esa negociación, como digo, que otra parte, que esto sabe muy bien esos estudios y sabe muy bien el que tenía en esa época el avión. Claro. Entonces, pero para mí lo que tiene ahora regional es el mismo modelo que tuvo LAC. Sí. ¿Cuál es el principal actor de proveedor del mercado a este negocio? Maxi Travel. ¿Cuál era Maxi Travel? ¿Cuáles son las empresas petroleras que vuelan al Ecuador regional? Petroamazonas. Que son básicamente las mismas con las que volaban. Sí. Entonces, yo a veces digo, miren, cuando uno tiene como creador, o porque uno no inventa nada, digamos como benchmarking o como innovador, como tú quieras llamarlo, del modelo que tuvo LAC en mi administración, bajo mi responsabilidad, está actualmente vigente y exitoso. Que es, claro. Y si tú me preguntas, el poder tiene que ver por ese modelo. Y pusieron otra aeronave más, ¿no? Tenía 3 aeronaves. Sí. Y tenías todo para replicar el modelo, porque en ese modelo, ¿a quién estás dejando? O sea, ¿con quién compites? Con nadie. Con nadie. Al poner tu vuelo regular, compites con 2 monstruos.
ahora Latam y Avianca. También, sí. O sea, yo a veces digo, Nicolás, digo, perdón, Sebastián, digo, esas cosas es la base de los repositorios que tienes que revisarlas. Claro. Entonces, ¿por qué ciertos modelos? Porque yo le pregunto, a ver, dame que el modelo regular, tuvo problemas, salió. Porque si tú me preguntas, Tame dejó el modelo de los chats, sí. Se volvió regular, mira, no te mates. Entramos regular, cambiamos de modelo, subsistimos, salimos hasta donde el tema ya muy externo, claro. Avanzó. Área regional, sale, crece con su modelo chats. Ecoer entra regular. Si tú analizas el último semestre de Ecoer, ¿qué empezó a volar? Chats. Pero me parece que fue demasiado tarde cuando quiso renovar su modelo. Porque en este caso ya, o sea, familia, hay que entender algo. Las aerolíneas que ya se encuentran volando solamente en modelos regulares son aerolíneas que ya tienen antigüedad. LAN, como tal, Avianca, son de las primeras aerolíneas que nacieron en el mundo, junto con United, junto con Lufthansa, junto con muchas aerolíneas más. Pero son aerolíneas que, precisamente debido a tener esa antigüedad, tienen ese modelo de negocio que ya está establecido, o sea que ya es un modelo de negocio que ellos abarcan un nicho en el que ellos se mueven y la gente que precisamente vive de ese nicho, como de esa aviación regular, pues ya va, ¿no? Bueno, conozco esta aerolínea, bueno, yo ya sé, ya tiene su recorrido, pero una aerolínea nueva, no. Y ojo, ahí, Sebastián, hay dos conceptos muy básicos e importantes para una operación regular sobre todo, que es la conexión y la conectividad, que son dos cosas muy distintas. Estas empresas que tú has nombrado, son más allá de su antigüedad que tienen muy buena conexión y muy buena conectividad. Y una empresa ecuatoriana siempre va a iniciar con un punto a punto. Claro. Sin conexión y sin conectividad. O sea, son cosas que a veces en la teoría dejamos a un lado como que fuera cualquier cosa. Sí. O como que no, yo tengo apoyo del gobierno, porque tú escuchas el eslogan, tenemos apoyo del gobierno. Pero no lo garantiza. Pero digan, está bien, es muy importante ese apoyo. Y a los estructuradores de los proyectos les pregunto, ¿y analizado la conexión? ¿Analizado la conectividad? No solo el tema financiero, el TIR, el banco. No. El papel aguanta todo. Incluso, no solamente por el tema de la conectividad, sino también de que sea rentable. Porque puedo tener apoyo, pero si yo estoy desperdiciando dinero en procesos, en trámites, incluso en adquisiciones pasivos activos, que a la final me van a generar más un gasto que una ganancia, ¿de qué me sirve? Bueno, sí, a veces igual te propongo también por otro tema de conversación, analizar cómo funciona la conexión y conectividad, pero muy entenderlo como es una realidad de cómo somos nosotros, cómo es la implicación del hub que tenemos de Panamá y de Lima y de Bogotá. Y Bogotá, claro. Que es un factor muy importante el hub para la conexión y conectividad. Claro. Y cuando nosotros estamos buscando hacer un hub de pasajeros, no vamos a poder hacer eso. Entonces, es un tema mucho analizado porque es muy importante para el presente y futuro de la aeronáutica del Ecuador. Que cada inversionista o alguien que quiere formar una aeronave en el Ecuador debe tomar muy en cuenta. Esto no quiere decir que es imposible, no. Tampoco estoy sesgando el único modelo exitoso en chat. No, lo que estoy tratando de decir es que para un tema de sostenibilidad, como un proyecto debe ser analizado, de escalabilidad, es muy importante, vamos por dónde empezar. Sí. Eso es lo importante. Más que nada también minimizar el riesgo. Porque en este caso, claro, nosotros podemos tener una nueva propuesta, podemos tener un modelo de negocio distinto, pero si no hay demanda, me estoy arriesgando mucho a que mi proyecto fracase. Exacto, porque no es fácil generar demanda. Siempre digo, mira, tú tienes un límite aquí en el Ecuador, tú tienes un límite que no es fácil generar demanda. Claro. O sea, dices, pero somos 17 millones y más de Ecuador, sí. Pero ¿cuántos son los que viajamos? Claro. Cuando tú sacas la estadística de aeropuertos de Quito, dices, pero mira, hay 5 millones entre salidas y llegadas al digo, pero
Pero entre los aeropuertos, o sea, entre todos los aeropuertos, y los que mueven más son el Tarabela y el José Manuel Hermeno. Y de ahí tú sacas cuáles son los que están en repetición, y de ahí sacas cuáles son las atenciones tradicionales grandes, o sea, claro, ¿qué te queda? Porque, por ejemplo, hay una diferencia entre todos los aeropuertos que hay, analizar uno por uno, el de Guayaquil y el de Quito, sí, porque con esos dos, con el de Jumandi, o con el de Cuenca, o con el de Cumbaranza, que son aeropuertos que a la final no están operativos regularmente. Y no es punto de comparación. O Sebastián quiere ver y dice, no, es que tenemos que formar una línea para cubrir esas necesidades. ¿Y si no hay necesidades? ¿Cuáles necesidades? Mira, sacan indicadores, es que para el mercado que ya estén satisfechos porque no le dan servicio a bordo, al que no le dejan llevar la maleta, claro, al que le dejan porque hay un sobreviviente en el vuelo, y sacan mucho, digo, ustedes quieren armar un proyecto basado en estos indicadores para cubrir sus necesidades, listo. ¿De cuánto hablamos? ¿De cuántos cientos de miles hablamos? Claro. Sí. O sea, esa data es muy importante. Habría que hacer básicamente un estudio de mercado. Para saber que si, oigan, yo les ofrezco darle servicio a bordo en el vuelo Quito-Guayaquil. Alguna vez escuché por ahí una entrevista fanesca. Diga, ¿qué cubres? O sea, ¿qué mercado estás cubriendo? Porque tú dices hay que buscar entradas, digo, pero ¿cuáles son antes? Para que cubra eso. ¿Qué mercado objetivo estás atacando? Porque a veces digo, oye, lo que pasa es que yo tengo una persona que quiere viajar más rápido a Guayaquil y hay que conocer un tren bala. Entonces, ya tengo tiempo que pasó en el ratito. Sí. ¿La demanda cubre? No. Y nadie dice que el modelo es malo, ¿no? Nadie dice que el metro es claro, ¿no? Incluso cubriría más si se cubrieran más destinos. Porque, por ejemplo, algo que sí es una verdad es que se necesita un medio de transporte entre el aeropuerto de Quito y la ciudad de Quito. Muy bien, estamos de acuerdo en eso. Pero el problema es ese. El tema es que mira cómo de aviación no nos estamos desviando del tema, sino que quiero hacer una comparativa. Claro. Porque quiero que la aviación es un mundo aislado. No podemos decirnos es que aquí fuera diferente. No, es igual que el metro, porque el metro es un medio de transporte que necesitamos generar demanda, y para generar esa demanda hay mucho trabajo que hay que hacer. Desde la redistribución de las rutas de los buses sobre superficie, para que no se compita con el metro, como tú bien dices, el metro debe tener otros destinos, o sea, eso tiene que tener. Porque estamos hablando del modelo de servicio con ingresos. Sí. Y de ahí viene el tema, como tú estamos con Sebastián, ¿qué pasa con la aviación? La aviación, como tú ves, ha llegado a un estancamiento muy, muy grande. Sí. No es oculto para los que estamos dentro de la aviación que podemos llegar a ser categoría 2. Claro. En ese caso es muy importante comentarlo. La aviación nos conecta a todos de formas directas e indirectas. En este caso, de forma directa, pues a través de los vuelos, a través de, ¿cómo decirlo? Pues este modelo de negocio, ¿no? Como aerolínea, como transporte ya sea privado, aviación general. Pero de forma indirecta, ¿cómo nos relaciona con las demás personas? Incluso en este caso sí a nivel macro, ante lo micro digamos como personas, pero ante lo macro nos relaciona económicamente como el desarrollo de la región. El aeropuerto creo que sería una de las zonas más importantes para la ciudad, para toda la ciudad y todo país. ¿Por qué? Porque es el mismo hecho de que la gente quiere visitar, quiere conocer otros lugares, a veces no tienen para movilizarse, claro, vía aérea, pero en el caso de los que lo hacen, son gente que precisamente, obviamente a lo mejor no tendrán muchos ingresos económicos, pero lo suficiente como para permitirse viajar, turistear, conocer, y en ese caso pues permite el desarrollo económico de la ciudad. Entonces es importante que nosotros analicemos todo el campo, digamos todo el espectro, porque claro, en este caso por ejemplo movemos el turismo se relaciona con los negocios, con el apartado digamos de la presencia de la ciudad, pues de las zonas turísticas, entonces ya hay mucho más movimiento, pero ¿y si no hay esto? No hay mercado. Mira, el tema es que, y es un tema también de llegar siempre a la conceptualización de las cosas. Yo a raíz de la aviación, cuando uno tiene una pasión, a veces quiere tomar un descanso. Entonces yo me fui hacia la banca y finanzas, para trabajar en el Banco General Rumiñahui, era otro mundo, claro, otro modelo. Después del Banco General
cuñado fue a trabajar en un fondo de inversiones, en proyectos internacionales, con capitales extranjeros, a manejar todo lo que es un proyecto de alianzas público-privadas, manejar esos conceptos de zonas francas, y fui moviendo por otra línea de aviación. Después de unos 5 años, casi debo estar alejado del fondo de la aviación, pero muy paralelamente a la aviación. De regreso a la aviación, ya vuelta al tema de los aeropuertos. Yo regreso como administrador de la empresa pública de servicios aeroportuarios de Quito, a manejar el contrato de concesión de Quito y otros temas más, zonas francas, sedes y otras cosas más. Claro. Y luego de eso, pues yo tengo una empresa de turismo, una agencia de viajes, y pues aquí, pues, sí, Sebastián, estamos aquí, igual como tú dices, muy atado a la aviación, porque es más, ahora, ya con todas estas experiencias por estas industrias que he pasado, entiendo cuán importante es la aviación, más todavía de cuando estaba dentro. Sí, porque un ejecutivo del banco necesita movilizarse las agencias a través de vía aérea. Porque unos fondos de inversión, cuando los inversionistas extranjeros vienen a buscar portafolios de inversión, vienen por vía aérea. Cuando un turista quiere viajar, por vía aérea. Entonces ahí entiendes más aún la importancia del otro. Y ahí viene el tema, porque decimos, ¿por qué está tan de menos la aviación del Ecuador? Porque estamos todos hablando del concepto. Claro. Digo, oigan, el concepto no lo pueden mover, no lo pueden mejorar, es concepto. Y para a veces la gente, un poco como tú dices, académicamente hablando, el concepto es lo modulable. Más bien sería el método. Y lo que estamos diciendo, el modelo. ¿Cómo entregas? Porque aquí quieren cambiar el concepto. Porque en ese caso, es que en ese caso la gente piensa que la aviación es únicamente un medio de transporte que se puede permitir gente con mucho dinero, pero no necesariamente, y ese fue el modelo que tenía LAC, que en este caso, claro, se buscaba tener un servicio aéreo de primera, pero no significa que sea únicamente para un sector ejecutivo, sino para todos. Y no, mira, cuando hablamos de concepto, no tiene nada que ver el elitismo, el costoso, el transporte por vía aérea. Nada. Claro. Les voy a dar un ejemplo. A la fecha, tú puedes conseguir conexiones a Guayaquil por $50. Sí. A Cuenca por 39, por 69 Guayaquil Cuenca. O sea, todo es muy accesible en la vía aérea. Lo que sí es la diferencia es el modelo, y no entendemos los modelos. A veces somos muy críticos al tema de, es que ahora no puedo llevar la maleta. Tú sí puedes llevar, pero va a costar. Claro. Hay veces que hay gente como ejecutivo, tenemos que viajar en la mañana o en la tarde, viajamos ligeros. Le preguntes, mientras un pasajero se está quejando que tiene que pagar por una maleta, yo le dijera, ¿yo por qué tengo que pagar por una maleta si no voy a llevar? Claro. ¿El vaso está lleno, medio lleno o medio vacío? Porque podría ser incluso como método como propuesta, ¿no? A lo mejor una tarifa diferente para una persona que piensa viajar con maleta, con documentos. Es que eso es lo que existe. Exacto. El problema es que estamos utilizando modelos actuales en donde lo que están dando es la decisión es tuya. Sí. Porque hay mucha gente que saca un ejemplo y dice, mira, es que me cuesta 600. Digo, a veces no están dando cuenta que les conectan por Galápagos. Claro. Hay que entender, son plataformas tecnológicas que son hechas por humanos, no son perfectas. Tienen que revisar si es que tienen escala, también es real, porque a veces te arroja cualquier cosa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, Sebastián? Que el modelo, lo importante del modelo en sí, lo importante es lo siguiente: entender que es actualizado y llamas economía de escala. Hay muchos abanicos donde el cliente tiene la decisión final. Yo decido si pago 600 y por qué pago 600, si pago 50 y por qué pago 50. O tal vez, ¿por qué no buscar otros alternativos? Si es que está muy alta la media, como en bus. Inclusive vas a encontrar unos buses que tienes el de cama, que te cuesta tanto, el que va sin paradas, el que sale de determinada terminal. Y bueno, yo digo, si ves a qué modelo llegas. Porque tampoco es que vos vas a dar un bus de 250 a Guayaquil. Ahí es la necesidad. Es igual, mira, en todos están los modelos. Porque, por ejemplo, para una persona que necesita movilizarse rápido, el avión es lo mejor. Pero y por eso tienen a lo mejor sus aviones corporativos. Pero otra persona, por ejemplo, que va a turistear, no le representa una diferencia tremenda entre si vuelo en un avión o voy en un autobús. A lo mejor económicamente, claro que sí, pero digamos, se va a llegar al mismo destino y no tengo prisa por llegar. Pero para otra persona no. Entonces ahí aplica también lo que es la necesidad, modelo, necesidad y concepto. Y mira otro tema, mira el tema de que dicen, claro,
yo digo, no hay que satanizar tampoco. Sí, hay cosas que, hay abusos, estamos claros, hay abusos a veces de las aerolíneas, no lo voy a tapar eso con un dedo, y viene el tema, y los lentes de control. Ahí está, ese es otro. Venimos a un tema de la aviación que hemos visto que las partes, digamos así, sin dar nombres, pero vemos que está pasando con el Ministerio de Transporte a través del Consejo de Aviación Civil, vemos que está pasando con la autoridad, que no podemos desmerecer a las grandes autoridades que han pasado por los mandos, no podemos desmerecer a los grandes que no están ahí, pero a veces decían, por tus resultados te juzgan, ¿eh? Claro. La pregunta es, más allá de los grandes nombres, de los muy buenos profesionales y muy buenas personas que estimo, incluso muchos yo ahí que han pasado, ¿cuáles son los resultados? Porque también necesitan un poco de control. Yo siempre digo, los pesos, ¿no? Los pesos de equilibrio. Hay que tener también, ¿cuál es el control de las aerolíneas? Al pasajero también. Porque también hay pasajeros que a veces llegan a la terminal y porque es natural, tú sabes, un mal tiempo, un mantenimiento no programado. Claro. Tratan como quiera al personal de counters, al de seguridad, a los mismos tripulantes. Y eso es lo que yo les digo, familia. Precisamente este espacio no es únicamente para las personas que son entrevistadas aquí, digamos, cuentan su experiencia personal, sino para ustedes. Porque como vimos en el servicio de tierra, familia, hay cosas que como empresa, la empresa tiene que hacerse responsable. Pero es muy diferente el ente como empresa a una persona que trabaja para la empresa. Porque la señorita responsable de vender los boletos no tiene la culpa de que el avión haya, no sé, retrasado su itinerario, de que a lo mejor no haya combustible, de que haya una tormenta y que por eso no pueda hacer el avión. Entonces, no tiene ninguna responsabilidad más bien sería algo por efecto natural o responsabilidad de la empresa, o incluso ni siquiera eso, puede ser una falla mecánica que pudo haber ocurrido. Y es algo que llamamos de realización de motivos de fuerza mayor. O sea, ni la aerolínea, ni los tripulantes, ni los pasajeros, ni el de counter, ni el de ventas tienen responsabilidad, ni el aeropuerto son propios, que pueden suceder. Pero también debemos ser nuestra responsabilidad como cliente, ¿no? Llega, por eso tú bien dices, el factor total. A veces llego molesto porque el taxismo me sirvió mal y me pego con la de counter, o peor me pego con la chica del servicio a bordo con la tripulante de carga de pasajeros, o con un piloto. O sea, un piloto por seguridad a veces decide atacar y no aterrizar, es nuestra seguridad. Entonces un profesional como un piloto que decide hacer esa maniobra, a veces inclusive de retornar a otro aeropuerto, es nuestra seguridad. Este es el nivel de pluralismo de pilotos que tenemos, pero no. Es más fácil porque otro piloto se aterrizó. Y ese era el problema principal que tenía Tami ya en los últimos años. Porque decir obligado es mucho, pero vamos a dejarlo una presión. Exactamente a aterrizar, independientemente a veces de las condiciones meteorológicas. Y fue desgraciadamente uno de los detonantes de los dos accidentes más grandes que tuvo Tami. ¿Cuál fue? El de los dos Embraer. Tanto aquí en el antiguo aeropuerto como en la ciudad de México. Sí, y entonces yo creo que la aviación también, aparte de los entes de control y de regulación, sí creo que deben hacer un refresh y una situación, analizar bien igual el modelo y su concepto, porque tú has escuchado cuando la DAC dice, es que nosotros somos un ente técnico. Sí, estamos de acuerdo en el ente técnico, pero están atados directamente al servicio. No pueden dejar a un lado la parte del servicio. Porque el rato que yo autorizo una frecuencia, técnicamente hablando, y si ese servicio está afectando a los dos del aeropuerto, que lo que está ocasionando demora a mí, tú no puedes deslindarte y decirte, es que yo soy solo control técnico, no tengo nada, no, discúlpeme. Está escrito, tienen obligaciones que no la quieren aplicar, es otra cosa. Sí. El Ministerio de Transporte en sus políticas aeronáuticas a través del Consejo Civil, ¿qué están haciendo como políticas? ¿Qué estamos mejorando como políticas? ¿A qué acuerdo hemos llegado? Es bonito hablar de una literatura como de política de cielos abiertos, pero eso es una... Eso queda en el papel más que nada. O en un discurso. Porque hay que avanzar mucho en otras cosas. En este caso sí es lo que, o sea, yo digo directamente a cada uno. Como parte personal, todos tenemos que ser mejores. No voy a decir buenos, no voy a decir malos, cada persona comete sus errores, pero personalmente cada uno debería buscar mejorar. Y mejorar en uno mismo trae incluso alrededor mejoras con las demás personas. Perdón. Y en este caso, con dos personas que ya mejoren, ya si se relacionan, va a salir cosas mejores. Entonces pienso algo, mira, la aviación, y yo te puedo hablar como siempre digo, por eso de causa,
La visión del país, del Ecuador, sin desmerecer a otros países, son uno de los más preparados, tienen los mejores profesionales. No por algo siempre cuando salen los ecuatorianos a tocar pues, somos los mejores, ¿verdad? Y es verdad, somos muy buenos. Creo que ahora es un tema ya de liderazgo, un tema de representatividad. No podemos seguir haciendo lo mismo esperando algo diferente. Debemos revisar qué pasa en nuestra legislación aérea, debemos ver qué pasa en nuestras leyes aeronáuticas, qué pasa en nuestras políticas aeronáuticas, qué pasa con los representantes que no están innovando, o qué está pasando con la política que tiene demasiada injerencia en la parte técnica aeronáutica, y qué pasa si nos sentamos a analizar qué está pasando, por qué se está yendo a lo bien en nuestro país. Y yo sé que hay muchos, y tú, Sebastián, debes saber que hay muchos detalles para atrás que puede ser una complicación en los equipos aéreos que tienen que reducir frecuencias, que capaz de nuevos proyectos. Estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Hay una razón de fondo? Sí. Pero también hay cositas pequeñas que también no dicen los operadores. ¿Qué está pasando con el mercado ecuatoriano? ¿Qué está pasando con los incentivos ecuatorianos? ¿Qué está pasando con los costos aeroportuarios? ¿Qué está con muchos temas más? Para que se analice que, mira, tú tienes un auspiciante como Taxa y Kipor, que dan excelentes beneficios a las aerolíneas. Sin embargo, no cubre sus expectativas para seguirse quedando. Pero ojo, los operadores no están encargados del turismo. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Turismo en el trabajo para poder traer y atracar pasajeros? No solo es un tema de seguridad. Mira, a nivel turístico nosotros procuramos con algo. No queremos minimizar el impacto en el turismo receptivo sobre la seguridad que pasa en nuestro país. Pero si trabajamos comparativamente hablando, hay destinos más inseguros que el Ecuador, sí, que llevan el 100% más turistas que nosotros. Y el mejor ejemplo creo que de eso podría ser El Salvador. ¿Por qué? Porque precisamente el presidente Bukele, y bueno, obviamente esto no es un podcast político, así que no vamos a meter en eso, pero digamos en el ejemplo, o sea, podemos ver que el mismo hecho de que sea una zona más segura impulsó el turismo, porque la gente ahora tiene curiosidad. Bueno, desde esto dicen que era el país peligroso, vamos a ver ahora que seguro que hay. Entonces puede ser, hay muchas formas de buscar mejorar, o sea, en general, porque no solamente en el tema del transporte aéreo, no solamente en el tema del turismo, no solamente en todo, sino en todo, o sea, en el tema de seguridad, en el tema de qué ofrece el Ecuador, incluso nosotros mismos, creo que todos como ecuatorianos pensamos lo mismo. Ecuador es un país que exporta bastante materia prima. Correcto. Y si es que se hicieran las cosas bien, no sin mencionar a nadie, pero si se hicieran las cosas bien, Ecuador podría llegar a ser una potencia. Tenemos recursos agrícolas, tenemos recursos, materia prima, también tenemos petróleo, o sea, tenemos muchos recursos, además también del turístico, obviamente, la cultura, las tradiciones, que podríamos explotar, que la gente podría vivir de eso de forma remunerada y con una vida digna, pero tienen que hacerse las cosas bien. Hay que considerar que uno de los digamos, de los temas de producción internacionales y nacionales hablando, la aviación en conexión con el turismo, con toda su cadena de valor que hablamos, somos de los mayores generadores de empleados indirectos y directos. O sea, tenemos que poner mucho enfoque en eso. Tenemos que comenzar y sincerarnos en algún podcast que te pediría que podamos hacer un debate sobre posiciones y decir, bueno, ¿qué pasa? Porque miren, a veces la gente piensa que es desoplar esas botellas. Totalmente de acuerdo. Pero mi pregunta es, si podemos analizar 15 años de la aviación que está en nuestro país, yo sé que no es desoplar esas botellas. Claro. Pero también no podemos quedarnos impávidos en nuestros últimos 15 años. Lo que podemos de menos planificar a peor. Exacto. O sea, eso tenemos que analizar. Creo que es un tema que sí se da un debate y Sebastián, como digo yo, analizar lo que pasa en aerolíneas, así como podemos contar mucho de la historia, podemos tener muchas versiones de la historia y podemos haber aprendido mucho de la historia. Hay cosas gratas como me queda a mí como en mi experiencia en LAG y luego haber pasado en TAM y otras cosas más, me queda mucho un sabor. Y como para allá resurce. Sin embargo, también tenemos que pensar, ¿y para mañana qué va a pasar? Porque no podemos seguir conversando solo del pasado. Podemos conversar del presente, porque queremos que el futuro sea otra vez también muy mejor. Claro, muy a favor de todos, porque es importante para todos, por el país, por nuestras generaciones, por jóvenes como tú, que Sebastián te felicito, y creo que la gente que conocí en Cuenca, creo que son esas esperanzas que uno ve profesionales jóvenes
que tienen carreras muy loables como piloto, tú eres tú, pero también creo que te tienes por otros lados, y creo que eres un aporte muy valioso para el país, para la sociedad aeronáutica, y todo lo que está toda la aeronáutica, como el turismo, empresarialmente, proveedores, como digo, una cadena de valor impresionante, hotelería, todo, claro, Sebastián, es que te felicito y espero seguir adelante contigo, seguir conversando, pues, y te agradezco también públicamente el que te hayas fijado en mí. Realmente soy una persona que a veces soy muy desapercibido ante el tema aeronáutico, y sin embargo estamos aquí aportando el día a día. Claro. Y a través de ti también, Sebastián, agradecerte, así como te agradezco la apertura, también agradecerte esta opción que me das para conectar a tu gente, a tus seguidores, y felicitarles a ellos también que te siguen, y pues que sigan apoyando este talento, este profesional, y que siga creciendo. Y pues como tú dices, eso, que sea una gran familia, y espero pues en algún futuro cercano pues ir a aportar y a las órdenes, cualquier cosa. Claro, en este caso, bueno, yo la verdad, como siempre sé decir, para aquellas personas que han quedado con ganas de hablar, si es que hay la posibilidad, pues encantadísimo extender la invitación para una segunda parte. Me gustaría, para finalizar en este caso, un poquito ver este tema de trabajo en el antiguo aeropuerto de Quito. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en el antiguo aeropuerto de Quito? Miren, el trabajo en el antiguo aeropuerto de Quito, que como dije, yo iba como usuario, como operador interno, he tenido experiencia política del aeropuerto, seguía como pasajero, como administrador, como gerente, entonces es otra visión. Claro. El aeropuerto de Quito, aparte que siempre hay algo muy sentimental que dejamos siempre ahí, todos los que trabajamos ahí, porque primero por la cercanía de nuestros hogares, nos daba mucho tiempo familiar también, a la vez que tú sabes, la visión es demandante, pero a la vez nos daba mucho tiempo familiar. No había tanto control y tanta rigurosidad como ahora, había más camaradería, claro. había un poco más de roce humano, no éramos tan segmentados como robots, ahora no, era un aeropuerto que, por hablar algo técnicamente, en flujos, era súper sencillo, era muy fácil acceder, tu trabajo lo desempeñaba muy ágilmente. Había camaradería, había todo era cerca, restaurantes, salones, hostales. Hasta cierto todo. El mismo hecho que se encontraba en la ciudad era bastante. Lo que le pasó eso. Pero también el riesgo que era el motivador para que el aeropuerto se elige. Claro. Mira, mientras como un usuario del aeropuerto, del antiguo aeropuerto, era como un plus. Si hablamos técnicamente ya, eso era el problema. Sí, ese era el riesgo. Por eso era que tenía que ir a otro aeropuerto. Pero sí, era un aeropuerto que tú podías tener aproximaciones por unos 7 veranos, que era complicado, un aeropuerto cóncavo. Sí, por la 35 que tenías que a veces con los pilotos dejar en cabina, un poco calcular bien el desdor para poder un poquito, hacer un poco el descenso más controlado, porque claro. Sí, por siguiendo los instrumentos no lo lograbas, no. Tenías esa aproximación, siempre esa adrenalina. Los aterrizajes eran muy movidos, muy duros también. Muy duros. Tienes esa adrenalina, ¿no? De estar siempre con niebla, con lluvia, con vientos fuertes, con aproximaciones muy... Sí. No, era una vida de aeropuerto, yo creo que de mucha adrenalina, de mucha rapidez, de mucho nivel. Sí. Acá es más controlada, más tranquila, mucho más de procesos. Acá no era tanto proceso. Lo que pasa es que ahora siento yo que es como hay un mayor nivel de seguridad, la gente dice, bueno, sí. Ya, es más el proceso porque... Adriancito, que fue quien estuvo en la entrevista anterior, unas 2 entrevistas, me decía que incluso metían un 747 de cargueros y pasajeros en la rampa de la Fuerza Aérea. Claro, sí. Entonces era bastante extremo y es una calle de rodaje por la que entraban ahorita, bueno, después entraron Acros, o sea, eran aves muy pequeñitas, sí. Muy pequeñitas, y llegar a meter 747 ahí, o sea, es sí. Impresionante. Ese aeropuerto tiene muchas historias, anécdotas, que bajo un análisis técnico de hoy dices, que irresponsable. No se trata de responsabilidad o de ilegalidad, claro. Al contrario, se trata de lo que, cómo desenvolvamos todo eso, pero con una pasión, con conciencia de causa, lo que llamamos la concientización. Claro. Pues nada era por hacerlo así, no sencillo, no, pero con una aviación que estaba en crecimiento de procesos, de implementación de flujos, de otras cosas más, pero que ese aeropuerto nos dejó una gran enseñanza, un gran compañerismo, unas grandes amistades, muchos amores, inclusive, claro. todo.
Sí. Y el amor a la aviación mismo, la pasión a la aviación, a ese Boeing ruidoso, a ese parqueo no era no como ahora, pues era un parqueo lateral. O sea, bueno, al último ya se hizo. Al último, cuando te lo mandas. Claro. Un aeropuerto que te daba toda esa facilidad, que el embarque era por pistas, con sombrilla, o sea, toda esa parte que en la historia se transforma, así como tú ves una película antaño y ves a esos jóvenes elegantes en un parque jugando un indoor. O sea, es algo de la historia que quedó marcada y que fue para mí muy linda y que muy enriquecedora, porque de ahí nacimos buenos profesionales. Ahí, incluso en el aeropuerto, bueno, en lo que queda del antiguo aeropuerto, hay una pared en la cual, pues, como una línea de historia, están muchas personas que han escrito. Yo también ya dejé mi aporte. Sí, y se ven, o sea, historias bastante interesantes. O sea, el mismo hecho de pensar lo que cada persona vivió, lo que le motivó a escribir su historia precisamente en ese mural. O sea, es bastante fuerte el impacto que se tuvo. No, Sebastián, igual creo que contigo tenemos ese compromiso que tenemos que hacer algunos podcasts más, porque sí, podemos sacar temas y solo hablar de aeropuerto antiguo, anécdotas increíbles, porque en ese aeropuerto me enteré yo cuando estaba de control de los accidentes de TAME, el Cumbal, el accidente de TAME, cuando se salió de la pista en Tulcán, el 727, ahora no sé si está en tu radar, pero recuerda que tuvimos una salida de pista con foco en Tulcán. Sí, está justo ayer subieron en el canal Familia la historia del Fokker 28 en Tulcán, que después fue el mismo que se salió. Entonces, imagínate todas esas historias, esas emociones de quedar en el antiguo aeropuerto, porque nosotros vivimos lo que era saber de que tus compañeros fallecieron. Claro. Porque en mi caso yo tuve un turno que le estuve de 10 de la mañana y a las 12 ya estaban accidentados. O sea, es un impacto emocional muy fuerte. ¿Y ese vuelo cuál fue? El del Cumbal. El Cumbal, porque en este caso también está el Cumbal. Y es cuando tuvimos que acudir al rescate de los restos en el Cumbal. O sea, son cosas que te marcan, ¿no? Claro. Tienes todo ese conflicto de emociones donde perdiste a personas muy queridas, muy cercanas, y como te digo, que tú le viste en la mañana yendo al vuelo todos felices y nunca más regresaron. Así como nos imaginamos, porque es el impacto de los pasajeros. O sea, es para conversar mucho de esto del aeropuerto, porque claro, como tú dices, ha mejorado tanta la seguridad que tú ves, ya, gracias a Dios, es bueno no hablar de eso, pero también el antiguo aeropuerto está envuelto en eso. Claro, son muchas historias que sí, o sea, fueron, incluso lo que más me quedó a mí fue el accidente de Cubana y el accidente de AECA, que fueron los dos accidentes, aparte del de TAME acá en Cuenca, más mortíferos, digamos, o mortales, que he sufrido el Ecuador. Entonces, es esa de darse cuenta, o sea, claro, el aeropuerto ya contaba con ciertas dificultades para operar, pero no significaba necesariamente que fuera malo el aeropuerto, porque en este caso, claro, yo opino, de forma personal, que habiéndose ya creado el aeropuerto Tabela, pudo haberse quedado el aeropuerto operativo, pero como aeropuerto nacional, la verdad yo creo que claro, exactamente. Sí, tienes, y como le dije, un tema porque sí tienes mucha razón. Sí. Así es. En este caso, bueno, también me gustaría saber cómo fue ese cambio, bueno, estando en TAME, porque venimos de conversar precisamente de los 727, de los Airbus, pero es precisamente ese cambio que es interesante conocerlo, porque TAME empezó a operar ya una aviación, digamos, distinta, creo que la más moderna, entre comillas, que tuvo en el país. La primera aerolínea creo que fue operativa de Airbus, entonces incluso de Embraer, porque fue la primera aerolínea que operó Embraer 190 en Latinoamérica, 190 y 170. Sí, esa la experiencia que tuvimos ahí realmente fue muy grata, porque era de pasar de comparativamente de papel y lápiz a computador. Claro. Salió increíblemente un cambio tecnológico brutal, una experiencia bárbara, un manejo de sistemas de Airbus salía con una tecnología Flyby-Wire, o sea, era impresionantemente bárbara. También fuimos los primeros que operamos en el país, es el avión moderno A320, nuevo de paquete. Sí, nuevo. Y creo que, si me atrevo a decir, fue uno de los primeros también en Latinoamérica, igual que el Embraer. Sí. Igual el Embraer, como tú sabes, tenía un híbrido entre tecnología brasileña y Airbus. Claro. Igual, entonces eso nos sirvió también para tener mayor adaptación, la experiencia compartida, porque yo al estar en vuelos de prueba del Embraer, en temas de construcción, igual ir a Francia a ver los aviones. O sea, realmente muy enriquecedora personalmente.
era un salto cuántico para nosotros y creo que también estamos a la altura, porque no tuvimos problemas de operación de avión, estamos llegando de una aviación análoga. Claro, bastante análoga a digital, entonces realmente sí fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Sí, porque en este caso incluso de trabajando ya con aviones selvas, se han reducido tiempos de vuelo, sí, aunque los costos operativos fueron un poquito más altos, pero creo que valió la pena, porque había demanda de precisamente TAME, de venir de una aviación pues que fue, digamos, la época dorada, consideraré yo, de la aviación ecuatoriana, porque también estuve ecuatoriano en la aviación, pero también es otro tema interesante de hablar. Entonces, la gente pues ya tenía a TAME como un referente, digamos, ya precisamente era aerolínea nacional, sin ser aerolínea nacional, legalmente, digamos así. Entonces la gente ya tenía ese aprecio, ese cariño. Y el hecho mismo de modernizarse, precisamente, fue el punto clave que hizo que despegara. Porque incluso están otras aerolíneas, por ejemplo, en este caso de Aerogal, que venía desde el siglo pasado con aeronaves Fokker Firechief, pero ahora con los 727. Entonces, no, y también está de filosofía, porque inclusive entender de una filosofía buena, filosofía era, o sea, era todo un cable y creo que a la final también hay que agradecer esa experiencia de vida. Muy buena. Bastante bueno. Entonces, bueno, de todo corazón le agradezco por su tiempo. Queda extendida la invitación. Para mí, créanme que es un gusto poder contar con todas las personas que formamos parte de este mundo de la aviación, porque todos tenemos historias interesantes. Si quisieran contar mi vida, todos aportamos en su momento, claro, muy bueno. Como decimos, pues aquí todos nos relacionamos entre todos, o sea, y como mencionamos pues en ciertas partes de esta entrevista, tenemos historias que contar. La aviación es un mundo, no solamente de negocio, no solamente de transporte, sino un mundo en el cual todos estamos cumpliendo sueños, como en toda carrera. Entonces no podemos minimizar el impacto que tiene la aviación, el impacto que tenemos las personas entre nosotras mismas, pues porque incluso el mismo hecho de relacionarnos nos puede hacer cambiar de ideas, hacer cosas, proyectos mejores. Entonces, lo importante es, bueno, que ustedes sepan un poquito cada vez más de la historia de la aviación ecuatoriana. Y por lo pronto, familia, pues yo me despido. Gracias a todas aquellas personas que han quedado hasta el final de este video. Si les ha gustado, por favor denle like, compártanlo y háganmelo saber aquí en los comentarios. Muchas gracias por quedarse hasta el final de esta entrevista, gracias por su apoyo. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén pendientes de los próximos videos que se estarán subiendo en este canal. Y sin más, familia, me despido. Se sabe, sí. Y nos vemos en el próximo video. Chao, un gustazo. Oye, es que el tiempo pasa rápido.